Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro tema, que está integrado por las siguientes personas: Maurice Alexander Tepa Tesman Cáceres, Eduardo Mauricio Hernández Alfaro y Luis Enrique Rubio Ortiz. El tema que les vamos a presentar el día de ahora es una guía sobre implementación de buenas prácticas en la gestión de bases de datos. El contenido de la guía, un pequeño índice, que es lo que vamos a ver a continuación, y es una pequeña introducción al contenido, eh, generalidades y objetivos más que todo. Y como punto número 2, un sistema de gestión de base de datos, una pequeña definición sobre ese aspecto importante, que es que lo que se trata sobre un sistema gestor de base de datos. Como punto número 3, vamos a realizar un breve contenido de definiciones sobre el manual de buenas prácticas en la gestión de base de datos, y como siguientes puntos pues vamos a ver más a fondo todos los aspectos que conlleva una buena gestión. Como introducción, pues actualmente las bases de datos han tomado una gran importancia. Es totalmente indispensable para, ya sea para empresas, organizaciones o entidades. Actualmente es muy importante, puesto que brinda mucha facilidad en el acceso a la información y una gran capacidad de almacenaje de datos. Con esta guía, pues lo que pretendemos es despejar cualquier duda, pregunta que tengan acerca de las bases de datos y la implementación correcta de unas buenas costumbres dentro de la gestión de las mismas. Asimismo, ya sean ayudas, consejos o reglas de transformación que son totalmente necesarias para crear un modelado que vaya de acuerdo a ciertos estándares o normas dentro de este aspecto. Cada tip o consejo que vayamos a dar acá es de suma importancia en el proceso de aprendizaje para la creación y gestión de base de datos ahora en día. Puede parecer una tarea difícil, y pues para lograr esto de la seguridad dentro de la base de datos es muy importante, ya que protegemos datos confidenciales de personas dentro de una entidad. A una empresa todo esto le requiere tiempo, personal y a menudo un presupuesto de inversión. De ahí es donde parte la relevancia para tener un conocimiento vasto y actualizado de todas estas buenas prácticas que tenemos que tener en la gestión de base de datos, y así llevarlo todo esto dentro de un marco de la legalidad, ya sea en aspectos de seguridad, un control cotidiano o privilegios. Vamos a ver una pequeña definición y una pequeña introducción a un tema bastante importante, que son los sistemas gestores de bases de datos. La revolución del Internet a finales de la última década aumentó significativamente el acceso directo de los usuarios a las bases de datos. Las organizaciones convirtieron muchas de sus interfaces telefónicas a las bases de datos en interfaces web y pusieron disponibles en línea muchos servicios. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Bueno, nosotros como usuarios accedemos a una tienda de libros en línea, y ya sea buscamos un libro o una colección de música, nosotros estamos accediendo como usuarios a datos almacenados dentro de una base. Cuando solicitamos un pedido en línea en una página web o en alguna aplicación, el pedido se almacena en una base de datos. Asimismo, cuando nosotros accedemos a un banco en un sitio web y, por ejemplo, consultamos algún estado de cuenta, movimiento de transacciones, toda la información se recupera en un sistema de base de datos que tiene el mismo banco. Asimismo, cuando nosotros accedemos a un sitio web, toda la información personal que nosotros pongamos puede ser recuperada de una base de datos para seleccionar anuncios que normalmente vemos en nuestro diario vivir. La importancia de los sistemas de base de datos se puede juzgar también de otra forma. Actualmente hay vendedores de sistemas de base de datos como Oracle, que esta empresa pues está entre las mayores compañías de software en todo el mundo, y los sistemas de base de datos forman una parte importante de su línea de productos de compañías más diversificadas también como otras empresas, ¿verdad? Como Microsoft o IBM. Todo esto solo es una pequeña muestra de la gran relevancia que los sistemas gestores de bases de datos están teniendo actualmente en nuestra sociedad de la información y la manera en que el mundo se mueve actualmente. A continuación vamos a ver unos pequeños objetivos que tienen que cumplir los sistemas gestores de bases de datos. ¿Y por qué los tienen que cumplir? Porque el objetivo general es facilitar el proceso de, ya sea de diseño de aplicaciones, y que todos estos tratamientos sean más eficientes y rápidos para que nosotros los usuarios pues podamos tener una mayor flexibilidad. eh, Objetivos tanto como independencia de datos en los programas de aplicación. También está la minimización de la redundancia, integración y sincronización de la base de datos. Son aspectos importantes y esenciales para que un sistema de gestor pueda ser optimizado al 100%. Objetivos también como la integridad de los datos, seguridad y protección de los datos son indispensables para un sistema gestor, al igual que la facilidad de manipulación de la información y un control centralizado. A continuación vamos a ver un manual de buenas prácticas en la gestión de la base de datos. Vamos a ver aspectos generales
y más tarde pues se irán explicando de manera más detenida y más a fondo. Aspectos muy importantes como seguridad, integridad y disponibilidad hemos pensado que son los tres aspectos más importantes también a la par del diseño. En el aspecto de seguridad, pues obviamente lo principal sería tener una base de datos que sea encriptada, en la cual pues no todos tengan acceso, ¿verdad? Y que sea bastante segura. En el aspecto de integridad, pues las buenas prácticas de datos permiten una buena eficiencia, que es lo más importante, como ya vimos como los objetivos que deben cumplir un sistema gestor. Y la disponibilidad, todos los negocios han ido requiriendo información que esté disponible todo el tiempo y de manera fácil para el usuario. Una definición de buenas prácticas, eh, también llamados métodos correctos, pues todo esto son enfoques o métodos que han ido demostrando su validez en la práctica. Estas mejores prácticas son un respaldo sólido para las organizaciones que desean mejorar sus productos o servicios. Según la ITIL 7, explica o da su definición como un conjunto coherente de acciones que han tenido éxito en un determinado contexto y que esperan que en contextos similares rindan similares resultados. También hay otra definición del MBA Luis Ismodes 8, en la cual dice que las prácticas son un conjunto de procesos, actividades o recomendaciones que una vez implantados mejoran la eficacia y eficiencia de un negocio y que han sido probados en diferentes organizaciones bajo diferentes condiciones y en múltiples oportunidades. Para manipular grandes cantidades de datos surgieron en primer lugar las bases de datos o bancos de datos, que cumplen de una manera aproximada con la definición presentada en el apartado anterior. Lo que se trataba de almacenar los datos se implementaba en un juego de ficheros de una manera ordenada, mediante unas aplicaciones informáticas y un sistema de índices, gestionadas adecuadamente. Por aquí podemos ver un pequeño ejemplo de lo que estamos hablando anteriormente, donde el fichero o aplicaciones estaban relacionadas entre sí de manera ordenada y que todas estas aplicaciones sean optimizadas de manera eficiente para que el usuario pueda tener un acceso cómodo hacia ellos. Bueno, en estos momentos procederé a explicar un poco de lo que son las buenas prácticas en cuestiones de seguridad. Es de vital importancia que se mantenga la seguridad en las áreas críticas de la base de datos. Entiéndase como las áreas críticas a la administración de usuarios, ya que esto implica de que los usuarios deban de gestionar las distintas bases de datos de una empresa o de un negocio, el control de acceso, la protección de datos y el monitoreo de datos. En lo que son separación de tareas, el concepto de separación de funciones o SOD dicta que las tareas de administración deben ser divididas entre varios usuarios y no entre un solo individuo todopoderoso. Lo que implica esto de que es muchísimo mejor que varios usuarios colaboren a la hora de administrar lo que es una base de datos. Así, en cualquier circunstancia en la cual el sistema esté fallando, no dependan solo de un administrador. Así que, digamos, por ejemplo, eh, hay un fallo en el sistema y pues se necesitan hacer ciertos cambios. eh, la empresa tiene opciones de administración para decir, ok, alguien que nos colabore con la resolución de este problema y no tengan que depender solo de uno. La división de tareas como administración, seguridad y operaciones hace que sea menos probable que los usuarios abusen de sus privilegios y también reduce aún más la superficie de ataque de cuentas comprometidas. Por ejemplo, en lugar de utilizar el privilegio sysdba, concede privilegios específicos como sysbackup, sysdg, sysrack y syskm para las tareas específicas de copia de seguridad de base de datos, gestión de data world, gestión de rack y gestión de claves respectivamente. En la mayoría de bases de datos, en la creación de usuarios siempre se pide el cambio de la contraseña la primera vez que el usuario se registra para acceder a la base de datos. No cambiar la contraseña inicial luego de la primera autenticación aumenta el riesgo de que los usuarios no autorizados puedan autenticarse de la base de datos. Con esto se previene lo que son ataques de ingeniería social y de inyecciones SQL. Y así también previene los ataques
de obtención de información de parte de otros medios. Por ejemplo, en gestores como Oracle, el cual se crean varios usuarios de administración automáticamente, SYS, System, Sysman, DBMS, MPE y otros usuarios como Scott, HR, Anonymous, etc., están creados, pero tienen sus cuentas bloqueadas y no pueden conectarse. Las cuentas están bloqueadas por razones de seguridad, ya que un usuario malintencionado podría conectarse a la base de datos con las claves por defecto y consultar y modificar la información de la misma. Esto previene que cualquier persona con fines maliciosos obtenga y arruine lo que son los datos de la empresa o de la organización en cuestión. La gestión de las cuentas SysDBA es recomendable que se realice una adecuada segregación de las funciones de manera que las personas que tienen mayores privilegios de la base de datos, es decir, el usuario sys o el sysdba en Oracle o el superusuario en SQL Server, no sea también aquella que posee la cuenta de mayor privilegio en el sistema operativo sobre el cual funciona la base de datos, por ejemplo, en Linux el usuario root, puesto que si dividimos estos roles conseguiremos administrar mejor la seguridad de la información que contiene la base de datos. ¿Qué quiere decir con esto? De que es muchísimo mejor, es más seguro y es más saludable para la empresa o la organización mantener los permisos y los privilegios por separado. Por ejemplo, digamos, un administrador de base de datos no puede tener ciertos privilegios sobre el sistema soporte o el sistema en servidor. Lo que hace y lo que mejora el rendimiento a la hora de la seguridad. Bien, como privilegio mínimo, la separación de tareas separa a las personas, los procesos, las cuentas, pero no se puede hacer cumplir si todos los usuarios y las cuentas tienen todos los privilegios. Una vez se haya implementado el SOD, las aplicaciones del principio de privilegio mínimo limita a cada usuario y cuenta a solo los privilegios que necesita para las operaciones diarias. No se le puede dar a un usuario normal todos los privilegios de un superusuario y debe de definirse bien cuáles son los privilegios específicos acorde al perfil de cada usuario. La habilidad de permitir la modificación de las propiedades de los usuarios, como por ejemplo la posibilidad de usar Grant Option o Revoke, debe ser permitido solo al personal autorizado quienes sepan gestionar y administrar las propiedades de los demás usuarios. No se le puede dar estos privilegios a usuarios que no tengan conocimiento sobre estas funciones. Y como en protección de auditoría, los registros de auditoría son necesarios para la presentación de informes de cumplimiento y para los análisis forenses en caso de incumplimiento u otro evento adverso. Capturar un registro irrefutable de las acciones tomadas por las cuentas nombradas, incluyendo crear usuario, crear cualquier tabla, sistema alterno o sesión alterna, junto con información contextual como la dirección IP, las horas del evento, los registros de auditoría ayudarán a una empresa a identificar a los usuarios de riesgo, agilizar las auditorías y simplificar el cumplimiento. La posibilidad de conectarse a la base de datos mediante una conexión remota debe ser permitida a ciertos hosts autorizados. Sobre todo, esta restricción debe ser tomada en cuenta para que los usuarios administradores, como por ejemplo root, DBA, sysdba, ya que son ellos quienes tienen mayores privilegios y pueden modificar cualquier parte crítica de la base de datos o sistema operativo, lo cual incrementa la posibilidad de actividades no autorizadas. Como séptimo punto, la información sensitiva, como por ejemplo las contraseñas, son almacenadas en la base de datos, deberían de ser encriptadas. El no tener la información primordial encriptada aumenta el riesgo de acceso no autorizado. La encriptación ayuda a limitar el acceso a únicamente el personal que tiene los permisos de acceder a esta información confidencial. Como punto para agregar,
es una muy buena práctica el hecho de que a todas las contraseñas en todos los sistemas gestores, eh, encriptarlos por el simple hecho de que, digamos, no es lo mismo decir, ok, tengo una contraseña sin encriptar, cualquier persona puede fácilmente acceder a esa contraseña y robarse los permisos. Esto aumenta la posibilidad de, bueno, minimiza la posibilidad de errores en estas circunstancias. Una de las mayores prácticas es que se ha establecido y ha sido probada en varias ocasiones y en varios lugares del mundo, pero asimismo una de las que menos se ocupa ya que su aplicación afecta directamente al rendimiento y procesamiento de la base de datos, es la activación de los registros de auditoría, con lo cual se logra un monitoreo y un control de las actividades que se realizan en la base de datos. Con la utilización de esta recomendación se puede conocer el personal o qué persona realizó qué actividad en específico día, hora y en qué momento, con qué usuario, cuándo y desde qué equipo de computación. También se debería asegurar los controles de respaldo, restauración de la base de datos en que garantizan la disponibilidad de los datos, los mismos que se pueden recuperar por completo, con precisión y de manera oportuna. La falta de copias de seguridad en archivos de base de datos podría resultar en una incapacidad para recuperarse plenamente en situaciones de riesgo. Por ejemplo, eh, la base de datos de X organización o empresa pierde lo que es una base de datos o digamos ciertos datos sensitivos o de vital importancia para la empresa o para las operaciones de dicha empresa. Eh, el no tener un respaldo actualizado de estos datos implica pérdidas incluso millonarias y digamos pérdidas en productividad también, y puede que lleve a la empresa u organización a la quiebra. Bueno, además de la seguridad, hablaremos de lo que es la integridad en cuestión de base de datos. El objetivo de la integridad consiste en garantizar que los datos, objetos y recursos no han sido alterados, que permanezcan completos y que sean fiables para la organización o la empresa que los está ocupando. La modificación no autorizada de los datos no puede ocurrir durante el almacenamiento, transporte o procesamiento. Por lo tanto, se vuelve necesario implantar mecanismos de control de integridad durante todos los estados de la información. En relación con los privilegios que posee el usuario de la base de datos, si el usuario solamente tiene privilegios de lectura en una entidad, en la vista tampoco podrá agregar o modificar información. Si el usuario no tiene acceso a determinadas tablas, tampoco podrá crear una vista con información proveniente de las mismas. Esto es más que todo cuestión de congruencia. Si yo como usuario no tengo ciertos permisos en ciertas tablas, no podré tener permisos de las mismas tablas relacionadas con ciertas vistas. Las vistas tienen la misma estructura que una tabla, filas, columnas, la única diferencia es que solo se almacena en ellas la definición de sus datos. La vista es creada a partir de dos tablas, por ejemplo, Employee Master y Department, con la visualización de los campos First Name, Last Name, Description, como ciertas cláusulas para no visualizar todos los datos. Consecuentemente, las vistas nos ayudan en varios aspectos entre los cuales encontramos. Las vistas pueden proporcionar un nivel adicional de seguridad. Las vistas permiten ocultar la complejidad de los datos. Una base de datos que se compone de muchas tablas, la información de dos o más tablas puede recuperarse utilizando una o varias combinaciones de tablas, y estas combinaciones pueden resultar muy confusas, creando una vista que se hace todo visualmente más simple, y así generamos mayor control de la integridad. Las vistas también ayudan a mantener nombres razonables para las consultas. Otro mecanismo que se aplica en la base de datos para garantizar la integridad de la información es la administración de privilegios mediante roles para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan modificar, eliminar e incluso ingresar la información que se encuentra en la base de datos.
Es necesario definir qué usuarios tienen permisos para las diferentes actividades, lo que implica algún tipo de manipulación de la información almacenada. No se podrá introducir un valor en la tabla relacionada sin antes no ha sido introducida en la tabla principal. Por ejemplo, cuando son dos tablas relacionadas, eh, no se puede introducir unos datos en la tabla hija sin antes tener los datos que se requieren en la tabla base. Por ejemplo, tabla persona y tabla empleado o tabla estudiante. Tabla empleado o estudiante están relacionadas foráneamente con la tabla persona y no se puede crear un registro de estas tablas sin antes haber creado un registro en la tabla persona. Tampoco se puede eliminar un registro de una tabla principal si existen registros que coinciden en la tabla relacionada. Así como no se puede agregar datos sin antes haber agregado un registro en la tabla madre, así tampoco no se puede eliminar datos de una tabla hija sin antes haber eliminado el mismo registro que está relacionado con ese de la tabla base. Tampoco se puede cambiar un valor de la clave primaria en la tabla principal si el registro tiene registros relacionados. Como por ejemplo, nos vamos a plantear la siguiente unión entre dos tablas relacionadas de uno a muchos. Está la tabla poblaciones y está la tabla habitantes. Está como código, nombre en poblaciones, en habitantes DNI, apellidos y nombre. Una población tiene muchos habitantes. Disponibilidad. ¿Qué es disponibilidad? Según Gonzalo Salvarenga Marañón y Pedro Pérez García, autor del libro Seguridad Informática para la Empresa Particular, dicen que disponibilidad consiste en garantizar que los datos permanezcan accesibles sin interrupciones y cuando y donde se necesiten. Entonces, esto quiere decir que la base de datos, así como sus datos, tienen que estar disponibles 24/7. La industria TI ha respondido a esta necesidad con redundancias de red hardware e incremento a las capacidades administrativas en línea. Aunque con frecuencia los errores a la disponibilidad o las faltas de la disponibilidad vienen dados más por errores técnicos, podría ser como de errores de hardware, eléctricos, errores del software o que las condiciones de las máquinas o de los servidores no sean aptas para el flujo de datos que llevan consigo, ¿verdad? O mal uso de los usuarios administradores o quizás de un usuario el cual hace que la accesibilidad sea muy poco lenta. Una solución a esto podría ser la creación de redundancias. Se le llama redundancia a los datos que están almacenados en más de una base de datos. La desventaja de esto es que al tener dos bases de datos en distintos lugares, la actualización de algún dato no se da a la vez y podría darse el caso de que un dato se actualice hoy y en la base de datos, en la otra base de datos, ese dato no está actualizado y en ese caso se pierde la integridad de la base de datos. Por lo tanto, esta solución se debe de evitar. A primera vista, como dice, la de redundancia no parece más que un problema en la base de datos y esto puede disminuir el performance de la base de datos, así como su utilidad de recursos físicos como lógicos, ya que este caso nos podría dar un poco de problemas, pero tenemos una solución, ¿verdad? ¿Cómo hacer una disponibilidad o aumentar la disponibilidad al insertar redundancia controlada? Primeramente necesitaríamos instalar varios servidores en vez de uno. Estos servidores tendrían que tener la capacidad de trabajar en paralelo para que no se dé una discrepancia en los datos, ya que lo que tratamos de evitar es la redundancia de datos, ¿verdad? O sobreescribir datos innecesariamente, ¿verdad? Lo cual esto nos causaría un flujo de datos un poco lento y a la vez nos causaría un problema en la disponibilidad de datos inmediatamente. Y digamos, en una empresa se necesitan, digamos, los datos rápido, ¿verdad? No que se lagueen o que vayan lentos. O sea, por eso está recomendable esta solución, ¿verdad?
que tengamos varios servidores que trabajen en paralelo para tener una redundancia controlada. De esta manera podemos decir que el uso de clúster, el cual ha sido configurado incluyendo redundancia controlada, nos ayudará a la disponibilidad de nuestro gestor de base de datos. Pero este caso o esta solución, ¿verdad?, no se puede aplicar a todas las empresas. Si él tiene que cumplir algunas. Esta solución la podríamos ocupar cuando la información o los datos que se necesitan en varias actividades diferentes, ¿verdad? O en cantidades considerables. No podemos ocupar esta solución en una base de datos pequeñas para un local pequeño, ¿verdad?, donde solo tendrá un uso en un solo local. Esta solución la podríamos ocupar cuando esta base de datos es una base de datos, digamos, de un banco, ¿verdad? Y este banco tiene varias sucursales y se consulta a la vez a esa base de datos. Podríamos ocupar estos servidores que trabajen en paralelo en la misma base de datos para así tener una disponibilidad efectiva. Y de esta manera es como nace un nuevo concepto, ¿verdad? Un banco de información, ya que como se ha definido previamente, la información que posee una empresa se constituye o bien en activos fijos que deben ser resguardados de manera adecuada para garantizar la obtención de la información en el momento que se requiere. Es como estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, si la disponibilidad se ve afectada, ¿verdad? Pueden haber retrasos en unas transferencias, ¿verdad? Y eso nos puede ocasionar, digamos, pérdidas, si no solo de datos, por ejemplo, de un banco, pues de dinero, ¿verdad? Entonces se recomiendan estas maneras, ¿verdad?, de funcionalidad para una disponibilidad y una eficiencia de la base de datos. En esta parte aparece un concepto que se llama banco de información. ¿Y de qué trata un banco de información? Esto es extra, ¿verdad? Un banco de información es más que todo es una empresa dedicada aparte, ¿verdad?, la cual se encargará de recolectar toda la información de la base de datos y resguardarla, ¿verdad? Así que si en algún momento sucede, digamos, un accidente y se elimina algún dato importante de la base de datos, se puede consultar a este banco de información, ¿verdad?, y desde allí recuperar los datos perdidos. Un funcionamiento eficiente de la base de datos y asimismo una buena gestión de la base de datos tiene que ver bastante en cómo la base de datos está diseñada, ¿verdad? Y en este caso nosotros dejamos un apartado donde mostramos algunos buenos hábitos en el momento de crear una base de datos, ¿verdad? Esto más que todo está dentro de lo de, nosotros podemos decir, de la gestión de base de datos, ¿verdad? Algunos consejitos o consejos, ¿verdad?, que pueden seguir al momento de diseñar una base de datos correctamente para que ella funcione, ¿verdad? Y a la vez se nos haga un poco más fácil gestionarla, porque mucho de esto tiene que ver en la gestión de la base de datos. Una de las primeras que nos aparecen por acá es usar nombres coincidentes y bien definidos para las tablas y comunes ejemplos, es escuela, cursos, estudiantes, etcétera, ¿verdad? Ocupar nombres que podamos identificar dentro de la base de datos que estamos trabajando, ¿verdad? Si es una base de datos, digamos, tipo inscripción escuela, ¿verdad?, tenemos que dividir las tablas en escuelas, en materias, profesores, alumnos, o sea, y separarlas y de una manera de que nosotros entendamos y asimismo otra persona que vaya a ver nuestra base de datos, ¿verdad?, la entienda, ¿verdad?, porque eso también ayuda a la agilización de una buena gestión, ¿verdad? También tenemos el punto 2 donde dice que es recomendable ocupar nombres en singular. Otra dice que no incluyamos espacios en las tablas, dice. Tampoco que usemos, dice, prefijos innecesarios, dice, como TBI escuela o T escuela tabla, como
medir, como decimos, ¿verdad? Al momento de crear una base de datos, como hemos dicho, es una base de datos tipo inscripción, ¿verdad? Ocupar palabras simples, ¿verdad? Como y directas, donde sean, si la tabla va a resguardar materias, que sean de materias, si va a resguardar, si va a almacenar datos de profesor, van a ser datos profesor, ¿verdad? Y esos son algunos buenos hábitos al momento de crear bases de datos. Acá tenemos otro, ¿verdad? Donde dice que hay que ocupar contraseñas, dice, encriptadas por seguridad. Esto también está un poco relacionado a la seguridad de las bases de datos, en lo mismo de la gestión, ¿verdad? Esto es algo muy recomendable porque al momento de tratar con datos importantes como contraseñas, ya sean de cualquier índole, ¿verdad? Sean de banco o de otras, necesitamos que esas contraseñas vayan encriptadas porque así nadie más la va a ver, ¿verdad? Y la seguridad de nuestra base de datos y así también de la empresa o de nuestro cliente. Elegir también como identificador de una tabla, ¿verdad? Números enteros, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Que es que ocupar números enteros en las llaves primarias y también en las llaves foráneas, ¿verdad? Y así otras más que las pueden ver o leer. Y en esta parte tenemos también unas partes donde dice que no le demos rol administrativo a todos los usuarios. Esto más que todo cabe también en la área que ya mi compañero dijo, donde solo va a haber un superusuario, ¿verdad? Un usuario administrador, ¿verdad? Y los demás usuarios tienen que tener privilegios limitados, ¿verdad? Para que no cometan errores en el momento de la gestión de bases de datos o etcétera. Lo explico mejor.